Una anciana negra fue expulsada de un concesionario de automóviles 5 horas después de que ella fuera dueña de la empresa a la que Elizabeth Johnson entró. El concesionario de paneles de vidrio elegante con una mezcla de entusiasmo silencioso y nostalgia, esto no era solo un recado o una visita impulsiva a Elizabeth. Entrar en ese concesionario de alta gama fue la culminación de décadas de trabajo duro. Trabajo, sacrificio y perseverancia, pero minutos después la humillación la invadió. El personal lo expulsó bruscamente antes de comenzar la historia. Cuéntenos desde dónde está mirando los comentarios y sí. Me encantan este tipo de historias. Haz clic en el botón suscribirse ahora, dale me gusta y comparte este video con otros a los 68 años. Elizabeth había pasado la mayor parte de su vida luchando por superar batallas que conquistó con determinación y gracia. Se suponía que hoy sería la recompensa por todo desde el momento en que entró, sin embargo, el peso del concesionario. La atmósfera la golpeó como un viento frío, las brillantes luces fluorescentes se reflejaban en las superficies brillantes de los autos de lujo. La pintura brillaba bajo un cuidado meticuloso, los pisos pulidos parecían como si nunca hubieran conocido una mota de polvo, era un sala de exposición diseñada para intimidar un templo de riqueza donde solo la élite era considerada digna de adorar. El aire era fresco y quieto mientras la luz del sol de la mañana se reflejaba en las paredes de vidrio pulido de Crown Motors, una de las más prestigiosas concesionarios de coches de lujo en la ciudad. En su interior todo brillaba con un aire frío. La perfección corporativa, el tenue zumbido del jazz suave que se tocaba de fondo se mezclaba con los bajos murmullos de vendedor hablando y tonos cuidadosamente medidos al observador casual. Era un lugar de exclusividad y elegancia, un patio de recreo para los ricos y privilegiados, pero debajo de la superficie, la corona. Los motores tenían sus propias reglas tácitas, aquí las primeras impresiones importaban más que cualquier cosa. Si no te veías como correspondía, te categorizaban inmediatamente como descartado. ¿Alguna vez has experimentado una situación en la que te juzgaron erróneamente por el color de tu piel o por tu comportamiento? Apariencia comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para disfrutar más de esta historia. Alrededor de Elizabeth, clientes de aspecto adinerado flotaban sin esfuerzo por la sala, hombres con trajes a medida discutían interiores de cuero personalizados y mujeres envueltas en bolsos de diseñador y joyas bebieron champán mientras el personal de ventas los atendieron como si fueran de la realeza. Trataron a cada cliente con el máximo cuidado. Trajeron sillas para que descansaran, las ofertas de café importado y vino de primera calidad fluían libremente. Y ninguna petición se consideró demasiado escandalosa, en marcado contraste con Elizabeth. No recibió una bienvenida similar, el personal de Crown Motors realmente no la miró como tal. Elizabeth Johnson cruzó las elegantes puertas giratorias y el débil parloteo del personal de ventas se detuvo momentáneamente. Su presencia no coincidía con lo que esperaban, no era lo que estaban acostumbrados, su sencillo pero elegante atuendo era beige. Un blazer sobre una blusa bien planchada y unos pantalones negros no gritaban dinero. El desgastado bolso de cuero que llevaba sus documentos importantes había tenido mejores días y, a diferencia de los clientes adinerados, Elizabeth se quedó sola, agarrando su bolso, mirando los autos con calma. Su mirada perspicaz mostraba en su rostro una sonrisa sutil pero esperanzadora, aunque ninguna de las el personal pareció notar o preocuparse por ella, ya que había salido de un modesto automóvil estacionado en el otro extremo del estacionamiento. Con una confianza que no requería validación, al observar los autos en exhibición, sus ojos se posaron en un slick sedán de lujo plateado y por un momento se imaginó conduciéndolo una persona. Sin embargo, Marta, una joven y nerviosa empleada junior que estaba cerca del mostrador de recepción, la observó. Marta solo había estado trabajando en el concesionario durante unos meses y ya había aprendido cómo funcionaban las cosas. Tom, el gerente de ventas, manejaba el lugar como sus clientes personales del reino, quienes parecían ricos, seguros y más. A menudo, los blancos eran tratados como reyes y cualquiera que no encajara en ese molde. Marta ignoró y dudó, mirando a Elizabeth, que había comenzado a admirar a Slick. En el sedán de lujo plateado cerca del centro de la sala de exposición, había algo cálido y genuino en la mujer mayor que inmediatamente atrajo a Marta, pero por mucho que quisiera acercarse a ella, Marta sabía que no era así, ya había visto lo que les pasó a los empleados que iban en contra de los estándares de té y tal como Marta temía. Tom ya se dirigía hacia Elizabeth, su mirada aguda se fijó en ella como un depredador evaluando a su presa. Joven arrogante y vestido para impresionar, su traje azul marino estaba hecho a medida. La perfección y su cabello peinado hacia atrás brillaban bajo las luces de la sala de exposición. Él prosperaba gracias al poder de su ego inflado.
Alimentándose de la aprobación de los clientes ricos y del miedo de su personal, Tom, el gerente de ventas, era el tipo de hombre a quien le encantaba menospreciar a los demás para sentirse poderoso. Le echó un vistazo a Elizabeth. Con una sonrisa delgada y condescendiente, se paró frente a la sala de exposición, cerca de la entrada, y se apoyó casualmente contra un escritorio escaneando la habitación con una expresión de suficiencia como si fuera el dueño del lugar. A su lado estaba Rick, el gerente general, un hombre de mediana edad con sienes canosas y un ceño perpetuo. Rick rara vez sonreía y cuando lo hacía era el tipo de sonrisa. Eso no llegó a sus ojos. La mirada de Tom se posó en Elizabeth cuando ella entró. Le dio un codazo a Rick y murmuró en voz baja lo suficientemente fuerte como para que otros miembros del personal lo oyeran. Pierden a su abuela, parece que está en el lugar equivocado. Rick se rió entre dientes sacudiendo la cabeza. ¿Qué está haciendo ella aquí? No. Parece que está aquí para comprar algo, probablemente buscando direcciones. El otro personal de venta cercano intercambió miradas divertidas. Su risa tranquila, pero inconfundible capaz era el tipo de una risa que transmitía desdén, el tipo que dejaba claro que ya habían decidido quién era Elizabeth antes de que ella incluso tuvieron la oportunidad de hablar. Tenían razón al juzgar a Elizabeth solo por su apariencia. Si crees que se equivocaron, suscríbete al canal ahora. Solo los que creen que están bien pueden juzgar. La gente injustamente no se suscribirá ahora. Elizabeth, ajena a sus susurros, o tal vez eligiendo ignorarlos, caminó lentamente a través de la sala de exposición. Sus ojos se iluminaron mientras admiraba los autos en exhibición. Un elegante auto deportivo rojo le llamó la atención. Primero se detuvo y observó cómo la luz danzaba sobre su impecable. Mientras pintaba, sus dedos rozaron ligeramente el borde de un expositor de folleto cercano, pero no tomó uno, simplemente lo tomó. Tiempo pasando de un coche a otro, estudiando cada uno con genuino aprecio a Elizabeth. Esto no fue solo una visita a un concesionario, fue un momento que llevó décadas de recuerdos personales. Importancia desde temprana edad. Elizabeth amaba los autos y creció en una familia modesta. Barrio con poco que decir, su padre había sido mecánico y su pequeño garaje había sido su patio de recreo. Todavía recuerdo el olor a aceite de motor y el sonido de su padre tarareando mientras trabajaba bajo el capó de un coche destartalado sedán. Había pasado horas sentada en un taburete de madera mirando las manos de su padre devolverle la vida a los motores que otros habían abandonado hacía tiempo. Fue en ese pequeño garaje donde me enamoré por primera vez del artista de los autos, el poder que tenían, la libertad. Simbolizaban que le contaría historias sobre los elegantes coches de lujo que había visto en revistas y siempre había soñado con tenerlos. Tener uno algún día, pero en aquel entonces tener un coche de lujo no era más que eso. Un sueño que su familia no tenía mucho y cada dólar que ganaba su padre se destinaba a mantener comida en la mesa todavía. Desde pequeña, Elizabeth se había prometido a sí misma que un día se sentaría detrás del volante de un automóvil que se sentiría como si hubiera sido construido solo para ella. Elizabeth había heredado ese sueño y con el tiempo, durante años, había construido su vida con ese sueño guardado silenciosamente en su corazón. Ella había trabajado incansablemente sacrificando el sueño, soportando los fracasos y construyendo una Techempire desde cero y hoy, después de años de trabajo duro e incansable, ella finalmente había decidido darse un capricho, pero el personal de Crown Motors no podía ver las capas de la historia de Elizabeth. Solo veían lo que estaba a la superficie y para ellos esa superficie no valía su precio. Una vez que Tom cruzó la habitación hacia ella, una sonrisa burlona tiró de la comisura de su boca. Se acercó con una confianza que rayaba en la arrogancia, mientras sus zapatos lustrados hacían ruido al chocar contra el suelo. Piso de mármol. Disculpe, hombre, dijo Tom mientras se acercaba a Elizabeth. Su tono era educado pero teñido de condescendencia. Sus ojos escanearon rápidamente su atuendo y su bolso. Su juicio ya hecho. ¿Estás perdida? ¿Puedo? ¿Te puedo ayudar con algo? Elizabeth se volvió hacia él con su cálida sonrisa inquebrantable. Sí, me gustaría aprender más. Sobre el nuevo Clase S he oído cosas maravillosas sobre su rendimiento y características de seguridad, dijo haciendo un gesto. Hacia el sedán plateado su voz sonaba tranquila y segura. Tom levantó una ceja. Echando un vistazo rápido al desgastado bolso de cuero que llevaba en el hombro, el Clase S repitió. Su tono cambia ligeramente. Bueno, ese es un gran auto. ¿Estás seguro de que no preferirías probar algo un poco más? Hizo una pausa buscando la palabra adecuada. La sonrisa de Elizabeth vaciló por un momento. El momento más breve, pero se recuperó rápidamente. No estoy seguro de haber investigado, y este es el modelo que más me gusta. Interesado en Tom, inclinó su cabeza. Su sonrisa se hizo más amplia pero más fría. Ya veo. Dijo como si le estuviera complaciendo.
Este es uno de nuestros modelos premium, es bastante exclusivo. ¿Estás segura de que este es el auto? ¿Estás interesado en Elizabeth? Asintió. Estoy seguro de que respondió simplemente. Tom forzó una reír mirando por encima del hombro a Rick, que estaba observando desde la distancia con una expresión perpleja. Está bien, sí. Insiste, dijo Tom, pero debo advertirte que no es exactamente económico. La mirada de Elizabeth se endureció ligeramente, aunque su voz permaneció tranquila. Todavía me gustaría verlo si no te importa, Tom. No se movió, en cambio cruzó los brazos y su sonrisa se ensanchó. ¿Por casualidad tienes un presupuesto en mente? Es solo que los autos, como estos, pueden costar más de 6 cifras. No quisiera perder el tiempo. Los ojos de Tom se entrecerraron ligeramente y él soltó una suave risita. Bueno, es bueno tener grandes aspiraciones, dijo mientras se doblaba sus brazos, pero creo que encontrará lo que está buscando en nuestro concesionario hermano al final de la calle. Se especializan en opciones más asequibles. Si estuvieras en el lugar de Elizabeth, ¿qué hubieras hecho? ¿Dejarías? Vaya al concesionario de automóviles inmediatamente o espere para luchar contra el prejuicio. Háganoslo saber en los comentarios y haga clic en suscribirse. Presione el botón ahora si apoya a Elizabeth en esta historia. La sonrisa de Elizabeth vaciló levemente, pero mantuvo su compostura. No me interesa su inventario, dijo ella, su tono aún educado. Vine aquí para ver este auto. Antes de que Tom pudiera responder, Rick, el gerente general, se unió a la conversación. Rick era mayor que Tom, tenía mechones grises en el pelo y una mueca permanente grabada en su rostro, de la que se enorgullecía. Se esforzó por mantener intacta la imagen del concesionario, lo que a menudo se traducía en despedir a cualquiera que no encajara con sus expectativas. Definición estrecha de clientela respetable. ¿Qué está pasando aquí, Rick? Preguntó con su voz grave. Tom sonrió y le hizo un gesto a Elizabeth. Ella está interesada en la clase de plata Lux, dijo apenas ocultando su diversión. Solo estaba señalándola en la dirección correcta. La mirada de Rick se dirigió a Elizabeth. Con expresión endurecida, Manham dijo sin rodeos, este concesionario se dedica exclusivamente a vehículos de alta gama. ¿No vas en serio con la compra? Te sugiero que no desperdicies nuestro tiempo. Elizabeth sostuvo su mirada con su actitud tranquila. Inquebrantable, te aseguro que hablo en serio, dijo con firmeza. Rick se burló. Mira, nosotros tengo clientes reales a los que atender, dijo asintiendo con la cabeza hacia una pareja cercana a la que le estaban entregando copas de champán. Otra evaluación del vendedor Tom que es correcta. Es posible que se sienta más cómodo en nuestro lote de autos usados. La pareja Rick se refirió a un hombre con un blazer de aspecto caro y una mujer que cubría con joyas de oro. Miró a Elizabeth con un juicio apenas velado. La mujer le susurró algo al hombre, quien sonrió mientras tomaba un sorbo de su bebida. Al otro lado de la sala, algunos otros miembros del personal intercambiaron risas silenciosas, fingiendo estar ocupados con otras personas. Clientes, pero claramente disfrutando del espectáculo. Marta se quedó a un lado. Su expresión era conflictiva a diferencia de sus colegas. A ella no le pareció divertida la situación. Había algo en Elizabeth, su aplomo, su tranquila dignidad. Eso no encajaba con la forma en que Tom la trataba, pero Marta no se atrevía a hablar todavía. Mientras tanto, Elizabeth se mantuvo firme. Su voz era firme, pero había un nuevo filo en ella. Aprecio tu preocupación, dijo, pero yo prefiero discutir las características del auto, no su precio. Tom abrió la boca para responder. Pero antes de que pudiera hacerlo, Rick gritó desde el otro lado de la habitación. Tom, no desperdicies demasiado. Está bien, estoy seguro de que se sentiría más cómoda en el lote de usados de la calle. La sala estalló en una risa silenciosa. El sonido cortó el aire como un cuchillo. Los hombros de Elizabeth se enderezaron. Su mirada firme e inquebrantable. Ella había tratado con personas así antes, personas que la juzgaban sin saberlo. Ella que la subestimó por su apariencia o su edad o su color de piel, pero hoy no estaba aquí para ser despedida. Hoy ella tenía un plan. Mientras tanto, Marta se quedó congelada cerca de la recepción. Escritorio, sus manos agarrando un portapapeles. Quería intervenir para decir algo, cualquier cosa, pero el miedo la detuvo. Ya había visto a Tom humillar a otro empleado la semana pasada por cuestionar sus métodos. A Marta le dolía el corazón mientras ella observó a Elizabeth enfrentarse a su flagrante falta de respeto, pero no pudo encontrar el coraje para actuar. Elizabeth, sin embargo, se negó. Dar marcha atrás. No creo que entiendas con quién estás hablando, dijo su voz calmada, pero firme. Rick levantó una ceja claramente indiferente y preguntó con quién exactamente estábamos hablando. Elizabeth sonrió burlonamente, pero no respondió.
En lugar de eso, metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Sus dedos se movían rápidamente mientras componía un mensaje, su expresión era ilegible para el personal y los clientes. La observó en silencio sin estar seguro de lo que estaba haciendo, lo que Tom y Rick no se dieron cuenta. Era que Elizabeth Johnson no era solo una clienta cualquiera, era una mujer que había pasado su vida construyendo un imperio. De pie frente a personas como ellos, hoy estaba a punto de recordarles por qué subestimarla era un error. Elizabeth presionó enviar y guardó su teléfono nuevamente en su bolso y luego sin otra palabra más y volvió su atención al sedán plateado, admirándolo como si nada hubiera pasado. Marta la observó con asombro y un destello de esperanza brilló en su pecho. Por primera vez se preguntó si esta mujer, esta extraña tranquila y serena, podría. Era alguien mucho más poderoso de lo que parecía. La carrera vibraba de tensión, pero Elizabeth permaneció inquebrantable. Ella ya se había enfrentado a algo peor que esto antes y sabía una cosa con certeza, las ruedas ya estaban en movimiento, Tom no estaba. El tipo que oculta sus juicios y en lo que a él respectaba a Elizabeth no pertenecía a un lugar como este. Elizabeth salió de donde estaba Tom y se acercó al mostrador de recepción con voz tranquila y educada. Mientras se dirigía al joven miembro del personal detrás del mostrador, disculpe, dijo, ¿tiene un folleto para los modelos en? Me gustaría examinar más de cerca esta sección antes de que la recepcionista pudiera responder. Tom intervino con su tono goteando. Con condescendencia no repartimos folletos de coches que no son opciones realistas, dijo, y su sonrisa se ensanchó. No desperdiciemos el tiempo el uno del otro, señora. Las palabras cortaron como un cuchillo, pero el rostro de Elizabeth permaneció sereno, no se inmutó. Aunque el aguijón de su comentario era evidente en sus ojos, me gustaría ver un folleto. Respondió con calma. No estoy seguro de que sea tu trabajo decidir qué es realista para mí. Tom se rió entre dientes. Suficiente para que los otros miembros del personal escucharan a algunos de ellos reír junto con él, sus risas resonando a través de la. En la sala de exposición, Rick asintió con aprobación a Tom, con los brazos cruzados mientras se inclinaba hacia atrás. Contra una pared observando la escena desarrollarse con una mirada de suficiencia, imagínese ser objeto de burla. Por querer comprar algo que realmente puedes permitirte comprar, ¿cómo reaccionarías? Pulsa el botón suscribirse para suscribirte. Contra la injusticia la cálida sonrisa de Elizabeth se desvaneció levemente pero su voz permaneció. Estable, tal vez debería hablar con alguien más, dijo alguien que sepa tratar clientes potenciales con respeto. Tom puso los ojos en blanco y se inclinó ligeramente. Su tono sonó como si hubieras estado esperando mucho tiempo por eso, dijo con una sonrisa. El personal a su alrededor rió de nuevo. Envalentonados por su arrogancia, los demás clientes en la sala de exposición vestían ropa de diseñador y goteaban. La riqueza echó un vistazo a la escena, algunos susurraron entre sí, sus expresiones eran una mezcla de juicio y curiosidad. Una mujer que agarraba un bolso de cuero de diseñador sacudió la cabeza ligeramente y murmuró algo a su acompañante. El hombre a su lado se rió entre dientes mientras bebía champán como si el tratamiento de Elizabeth fuera una forma de entretenimiento. La compostura de Elizabeth no flaqueó aunque sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de la correa de su bolso de cuero. Se mantuvo erguida su voz tranquila, pero firme. Creo que esperaré, dijo simplemente su mirada. Se mantuvo firme mientras miraba directamente a Tom y veremos qué tan profesional es realmente este concesionario. Tom lo crió una ceja y se giró hacia Rick. Ella todavía está aquí, dijo con exasperación exagerada. Rick, ¿quieres manejar esto o debería llamar a seguridad? Rick se encogió de hombros, su sonrisa nunca abandonó su rostro. Lo estás haciendo bien, dijo casualmente. Pero sí. Sigue adelante y llama a seguridad, no necesitamos que interrumpa la experiencia de nuestros clientes reales. Tom no perdió tiempo. Esta vez sacó su teléfono e hizo la llamada en voz alta y desdeñosa. Sí, tenemos un problema aquí, dijo mirando a Elizabeth con una sonrisa. Hay alguien merodeando en él. ¿Puedes enviar a alguien para que se encargue de la sala de exposición? Elizabeth se quedó en silencio. Expresión tranquila, pero sus ojos ardían con tranquila resolución. Marta la menor. La empleada observaba desde un rincón de la habitación y su corazón se hundía con cada palabra que Tom decía. Que había visto ese tipo de tratamiento anterior, pero algo en la gracia y la compostura de Elizabeth hizo que fuera aún más doloroso presenciar a Marta. Quería dar un paso adelante para decir algo, pero el miedo la mantuvo clavada en el lugar. Lo único que pudo hacer fue murmurar algo. Disculpa en voz baja, una disculpa que Elizabeth probablemente ni siquiera escuchó. Minutos después entró un guardia de seguridad. En la sala de exposición, era un hombre alto, de hombros anchos y con un comportamiento serio, pero cuando se acercó a Elizabeth,
Sus pasos se ralentizaron. Algo en su presencia, la tranquila dignidad con la que se comportaba, lo hizo dudar. Miró a T y luego volvió a mirar a Elizabeth. Señora, y dijo con cautela, me han pedido que... Te acompañan a la salida, dicen que estás molestando a los clientes. Elizabeth sostuvo su mirada, su expresión tranquila, pero... Piercing, no estoy molestando a nadie, dijo, simplemente estoy pidiendo ver un folleto de los carros en esta sección. El guardia se movió incómodamente, sintiendo claramente la injusticia de la situación, pero la voz impaciente de Tom lo interrumpió. La tensión del SEC hace perder el tiempo a todos y dice en voz alta, simplemente haz tu trabajo, dice el guardia. Dudó un momento más antes de hacerse a un lado y hacer un gesto hacia la puerta. Lo siento, señora, dijo en voz baja, pero... Tengo que pedirte que te vayas. Elizabeth le dio un pequeño asentimiento con su dignidad intacta. A pesar de la humillación, lo entiendo, dijo suavemente, se giró y caminó hacia la salida, sus pasos estabilizaron su espalda. Recto mientras pasaba junto a Marta, la joven empleada susurró, lo siento mucho. Elizabeth le dio una pequeña sonrisa tranquilizadora, pero no dijo nada fuera del concesionario. Elizabeth estaba sentada en su auto. Tomándose un momento para recomponerse, sus manos temblaron levemente mientras buscaba en su bolso y sacaba su teléfono. El peso de la experiencia la oprimía, pero se negó a dejar que la consumiera. Había enfrentado cosas peores en su vida. Y ella no estaba dispuesta a dejar que un grupo de vendedores arrogantes definiera su valor. Con tranquila determinación, Elizabeth comenzó a escribir una serie de textos, sus dedos se movían rápidamente, los mensajes eran concisos pero... Claro que cada texto fue enviado a un contacto clave que comprendería la gravedad de lo que acababa de suceder. Y tuvo el poder de hacer algo al respecto cuando presionó enviar en el mensaje final. Se permitió una pequeña sonrisa cómplice. Las ruedas ya estaban en movimiento. Lo que Tom y Rick no se dieron cuenta fue que la fuerza de Elizabeth Johnson provenía de toda una vida de superar obstáculos. Al crecer en el pequeño garaje de su padre, aprendió a soñar en grande y a luchar con ahínco, y hoy su silencioso resultado sería demostrar ser más poderosa que sus prejuicios. Elizabeth, sentada en su auto con su teléfono apoyado en el tablero. Mirada fija, ella no solo se estaba preparando para responder a su trato, se estaba preparando para darles una lección. Nunca lo olvidaré. Haz clic en el botón suscribirse ahora si estás disfrutando de la historia. Elizabeth estaba sentada en su auto, con las manos firmes mientras revisaba las páginas de su teléfono. Su expresión era tranquila, su comportamiento centrado. Ella no era alguien que se dejaba llevar por la ira o la amargura, no después de todo. Por lo que había pasado en la vida, en cambio Elizabeth prefería la acción decisiva, calculada e impactante que había sido. Humillada dentro de ese concesionario, pero no iba a dejar la situación sin resolver. Tomó su teléfono. Sus dedos se deslizaron rápidamente por la pantalla y la primera llamada que hizo fue a su asistente Clara, una persona aguda y eficiente. La mujer que había sido su mano derecha durante años, Clara. Elizabeth, dijo con calma pero con firmeza, necesito que me conectes con él. La junta directiva de Crown Motors les dice inmediatamente que es urgente. Clara no hizo preguntas que nunca hizo bien. Fuera, señorita Johnson, respondió antes de colgar, respiró hondo y marcó su segundo número. Sonó el teléfono. 2 veces antes de que una voz del otro lado respondiera, el personal dentro del concesionario no tenía idea de que la mujer a la que acababan de llamar. El objeto de burla no solo estaba relacionado con el liderazgo de la empresa, sino que tenía el poder de sacudirla. Fundación Elizabeth habló con calma relatando cada detalle de su experiencia dentro de la sala de exposición a un miembro del equipo. La junta directiva del concesionario dijo con voz mesurada pero firme, esto no es solo sobre mí, explicó que se trata de la cultura que se cultiva en uno de sus lugares más destacados. Así es como tratan a los clientes potenciales, dice mucho sobre el liderazgo o la falta de él en este sector. Concesionario. La persona del otro lado de la línea escuchó atentamente, su tono se volvía más serio con cada palabra. Escalaré esto inmediatamente, le aseguraron que este comportamiento es inaceptable y será abordado. Elizabeth les agradeció y finalizó la llamada sin perder el ritmo. Envió una serie de textos a otros miembros de la junta diciéndoles que había una emergencia, sus dedos se movían rápidamente, los mensajes. Concisa pero firme, incluyó detalles específicos sin dejar espacio para malentendido, pero no había terminado. Abrió sus contactos y comenzó a comunicarse con su red de negocios. Asociados, individuos que ejercieron influencia en la industria automotriz. Elizabeth sabía que el cambio no ocurría en el aislamiento, requirió un esfuerzo colectivo mientras componía su mensaje final. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, presionó enviar y bajó su teléfono. Su mirada. Las ruedas ya estaban en movimiento y no había vuelta atrás. El teléfono de Elizabeth sonó, era Clara,
los miembros de la Junta están en la línea. La señorita Johnson dijo, bien, Elizabeth respondió. Su voz era tranquila pero firme, cambió al llamado caballeros, comenzó su tono. Con autoridad me comunico con usted por un asunto urgente. Acabo de salir de uno de sus concesionarios y debo decir que la experiencia fue esclarecedora. El personal allí, incluido el gerente general, ha mostrado un nivel de prejuicio y una falta de profesionalismo inaceptable para una empresa como la nuestra. Elizabeth relató el incidente con precisión. Palabras medidas, sin escatimar detalles, su voz no vaciló, pero había un inconfundible matiz de emoción. No lo diré. Defiende esto, concluyó, no se trata solo de mí, se trata del mensaje que enviamos como empresa, del que nos enorgullecemos. Nos basamos en la excelencia, pero la excelencia no se detiene en el producto, debe extenderse a cómo tratamos a cada individuo. Quien cruza nuestras puertas, los miembros de la Junta intercambiaron reconocimientos silenciosos y abordaron esto. Inmediatamente Richard le aseguró que su mensaje era breve pero claro, necesitamos. Dio ejemplo dentro del concesionario. Tom se apoyó en el mostrador riéndose con Rick. Los dos. Todos ellos se deleitaban en su sentido de superioridad, completamente inconscientes de la tormenta que Elizabeth había desatado. Rick, apoyado en el mostrador con su traje impecablemente entallado, mientras tomaba un espresso, sonrió burlonamente a Tom, que ahora estaba imitando el comportamiento tranquilo de Elizabeth en un tono burlón exagerado. Me gustaría ver este auto, dijo Tom con su voz goteando. Con sarcasmo. Honestamente, la audacia de algunas personas. Rick rió entre dientes sacudiendo su cabeza. No sé de dónde saca esta gente la idea de que pueden entrar aquí y fingir que pueden pagar lo que nosotros. Vender. Un hombre blanco de mediana edad, con cabello canoso vestido, con un impecable traje azul marino, se acercó al mostrador para preguntar sobre un modelo específico. Inmediatamente el tono de Tom cambió. Por supuesto, señor, dijo con una sonrisa demasiado pulida, déjame conseguirte los detalles, champán mientras esperas. El hombre asintió apreciativamente y Tom le hizo un gesto a Marta para que trajera un vaso. Marta, la más reciente contratación del concesionario, era. Su cabello castaño estaba recogido cuidadosamente y su uniforme estaba impecablemente planchado, pero su comportamiento tímido contrastaba marcadamente con la arrogancia de sus colegas que observaban el intercambio anterior entre Elizabeth y Tom. Le hizo encoger el estómago. Marta se retorcía de inquietud junto a un escritorio y jugueteaba nerviosamente con una pila de folletos. No podía borrar la imagen de la expresión serena pero dolorida de Elizabeth mientras era humillada. Marta sabía que estaba mal, en cada parte, pero hablar parecía imposible en un entorno donde el dominio de Rick y Tom sofocaba cualquier sentido de justicia. ¿Puedes creerla? Tom se burló volviéndose hacia Marta. Entrando aquí como en realidad, podría permitirse uno de estos coches. ¡Qué descaro el de algunas personas! Rick rió entre dientes sacudiendo la cabeza. Estas personas entran pensando que pertenecen aquí. Es ridículo, honestamente. Es nuestro trabajo eliminarlos. Haciéndole un favor a la empresa, los dos hombres volvieron a reír y sus voces se escucharon a través de la sala de exposición y el resto del personal. Los miembros se unieron o evitaron el contacto visual, no dispuestos a desafiar su autoridad, pero Marta permaneció junto a ellos. La recepción ya no podía permanecer en silencio. Había visto todo el encuentro con Elizabeth y no le sentó bien que Elizabeth no hubiera sido más que educada y, sin embargo, la trataron con una falta de respeto tan flagrante. ¿No crees que estás yendo demasiado lejos? Marta finalmente dijo con voz tranquila. Pero ella era firme y educada y no merecía ese trato. Tom se rió. Sonido burlón exagerado que resonó por toda la sala de exposición. Oh, vamos, Marta. No seas ingenua, gente como ella viene aquí todo el tiempo desperdiciando nuestro tiempo y energía. Pronto aprenderás, Marta. Tragó saliva con fuerza, pero se mantuvo firme. Esa mujer no era grosera, solo quería. Mira un auto, ella no merecía ser tratada así. La habitación se quedó en silencio. Por un momento, cuando Tom se giró para mirarla, su sonrisa se reemplazó por una mueca de desprecio. Si te gusta tanto, dijo burlonamente, tal vez deberías unirte a ella afuera. Rick se rió y le dio una palmada en la espalda a Tom. Marta, cuidadosa, dijo con una sonrisa burlona, no querríamos que perdieras tu trabajo por algo tan trivial. La cara de Marta se sonrojó pero ella se mantuvo firme. No es trivial, dijo suavemente, tratando a las personas con respeto. No debería ser opcional. Tom puso los ojos en blanco y la despidió con un gesto. ¿Por qué no te concentras en hacer tu trabajo en lugar de preocupándose por cosas que no te conciernen? Espetó. Marta se mordió el labio y miró hacia otro lado, pero la semilla del desafío había
¿Marta tenía razón al oponerse a sus prejuicios? Suscríbete al canal ahora. Si apoyas las acciones de Marta mientras la tensión crecía en la sala de exposición, el teléfono de Rick vibró y lo sacó mirando. En la pantalla, su actitud casual cambió inmediatamente, el identificador de llamadas no estaba. Un número que podía ignorar era de la sede del concesionario, era la oficina corporativa. Su sonrisa confiada se desvaneció cuando entró en la oficina trasera para atender la llamada. Tom lo vio irse apoyado casualmente contra el mostrador. ¿Qué le pasa? Tom le preguntó a Marta, que estaba ocupada organizando folletos. No sé. Lo sé, dijo ella, manteniendo la mirada baja aunque su corazón se aceleraba. Había visto el cambio sutil en la expresión de Rick antes. Se alejó. Algo estaba pasando. Rick regresó unos minutos después, su rostro pálido y gotas de sudor formándose en su frente. Evitó el contacto visual con Tom y murmuró: necesito hacer otra llamada. Tom frunció el ceño. ¿Qué? Sigue así, quédate aquí afuera. Rick perdió su compostura habitual y se deslizó. Desapareció en la oficina nuevamente, cerrando la puerta detrás de él. Marta observó desde la esquina de la sala de exposición. Sintiendo que la marea comenzaba a cambiar, hizo la llamada. Su voz ya no tenía un aire de... Rick habló con confianza, dijo. La voz del otro lado era firme, atravesando su arrogancia. Ana y If, hemos recibido una queja de uno de nuestros principales accionistas con respecto al trato que recibió en su... El concesionario se preocupó de explicarle que el rostro de Rick se puso pálido. Balbuceó su habitual lenguaje suave, pero no le fue posible. No estoy seguro de lo que quieres decir, dijo. Débilmente: debe haber algún malentendido. No hay malentendido. La voz del otro lado. El final respondió bruscamente: nos informaron que un accionista importante fue objeto de burla y expulsado de su concesionaria. Este comportamiento es inaceptable y exigimos una explicación inmediata. La boca de Rick se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. La línea se cortó, dejándolo allí parado en un silencio aturdido. Se giró hacia el tono y su expresión era una mezcla de pánico y incredulidad. Tenemos un problema, dijo en voz baja y levantó una ceja. Aún ajeno a la gravedad de la situación. ¿Qué tipo de problema?, preguntó casualmente. Rick se inclinó y bajó su voz más allá de que la mujer sec. No es cualquiera. La junta me acaba de llamar y están exigiendo respuestas. Tom sonríe. Vaciló, pero solo por un momento. Lo ignoró con un gesto de la mano. Relájese, dijo, que solo estaban tratando de asustarnos. ¿Qué puede hacer realmente? Rick no respondió por primera vez. Se dieron cuenta de que habían subestimado a Elizabeth Gravely y la subestimaron. Dentro, Rick emergió de la oficina, su rostro se tornó un poco más claro y le susurró algo a Tom, cuya sonrisa confiada. Poco a poco se fue fundiendo la confusión y luego en el pánico, y luego le dijo a Tom con miedo que la mujer que echamos está conectada al tablero. Espera, ¿a qué te refieres con que está conectada al tablero? Tom le preguntó a su voz en aumento. Ella es una accionista mayoritaria, idiota. Rick siseó y la junta. Ahora Elizabeth estaba sentada en su auto observando las puertas principales del concesionario. Su teléfono vibró con otro mensaje: hemos escalado el asunto, están avisados. Una leve sonrisa cruzó sus labios. No de satisfacción, sino de resolución. Ella no había terminado aún, esto era solo el comienzo. La tensión en el concesionario. Era palpable que los clientes comenzaron a notar la energía nerviosa que irradiaba el personal e incluso el siempre sereno Ta. Marta comenzó a inquietarse y observó en silencio desde su rincón cómo sus nervios se mezclaban con un tenue destello de esperanza. Algo grande estaba sucediendo y ella podía sentir que la jerarquía arrogante que gobernaba el concesionario finalmente podría. Mientras tanto, afuera, en su auto, Elizabeth recibió otra notificación. En su teléfono leyó una respuesta de uno de los miembros de la junta que confirmaba que se tomarían medidas inmediatas. El mensaje cuidadosamente, su expresión tranquila, pero resuelta, lo que Tom y Rick no hicieron. Lo único que se dieron cuenta fue que su burla y arrogancia estaban a punto de costarles caro. Elizabeth no era solo otra clienta. Habían insultado a alguien con el poder de exponer sus prejuicios y lograr un cambio real, y ella no estaba terminado, pero de vuelta dentro del concesionario, la atmósfera había cambiado. La risa se había calmado, reemplazado por una tensión incómoda. Marta observó cómo Rick y Tom, acurrucados juntos, sus fachadas seguras se agrietaron. Ella no sabía exactamente qué estaba pasando, pero podía sentir que la marea estaba cambiando. Elizabeth, todavía sentada en su auto, echó un último vistazo al concesionario antes de comenzar. Motor, no había terminado ni por asomo, esto era solo el comienzo y ella estaba decidida a llegar hasta el final. Elizabeth había enfrentado discriminación antes, pero esta vez tenía la
Los recursos y la determinación para luchar contra el personal dentro del concesionario no tenían. No tenían idea de lo que venía, pero estaban a punto de aprender una lección que nunca olvidarían. Elizabeth se sentó tranquilamente en la parte de atrás. Asiento de un elegante coche negro, el tenue sonido del motor subrayando el marcado. El enfoque en sus ojos, su actitud tranquila y prolongada, ocultaba la tormenta que se había estado gestando desde que salió del concesionario. Se detuvo en el estacionamiento, su exterior brillante reflejaba la dura luz del sol y se detuvo suavemente justo enfrente. De la entrada principal, girando las cabezas del personal y los clientes por igual, la puerta se abrió y Elizabeth salió con una confianza tranquila. Estaba flanqueada por 2 miembros de la junta, ambos impecablemente vestidos con trajes a medida, y su asesor legal. Una mujer sensata cuya mirada aguda por sí sola exigía respeto dentro de la concesionario. La bulliciosa sala de exposición se detuvo abruptamente, las conversaciones se apagaron a medida que las cabezas se giraban hacia las puertas de vidrio. El personal se quedó paralizado a mitad de la tarea, con sus rostros marcados por la confusión y la incertidumbre. Rick, el gerente general, fue el primero en notar que el grupo entraba, su mandíbula se tensó cuando lo vio. Elizabeth Ton, apoyada casualmente contra un escritorio, siguió la mirada de Rick e inmediatamente enderezó su expresión. Pasando de la presunción a un destello de confianza, el aire que una vez tuvo el concesionario comenzó a resquebrajarse bajo la peso del imponente grupo que entró. Elizabeth entró con un aire de tranquila autoridad, sus pasos medidos. Y deliberando, los 2 miembros de la junta la siguieron ligeramente detrás de su stern. Los rostros escaneaban la sala, la energía cambió palpablemente, incluso los clientes sintieron la tensión e intercambiaron miradas curiosas. Y susurrando entre ellos, Rick se ajustó la corbata y corrió hacia Elizabeth con una extraña sonrisa estampada en SM. En su rostro, «Oh, señora Johnson», exclamó, su voz de repente goteaba con un dulzura antinatural, «es tan bueno volver a verte, por favor, permíteme hablar personalmente contigo. Ayudarle con cualquier cosa que necesite». Tom hizo lo mismo, abandonando repentinamente la arrogancia burlona que había mostrado hacía poco. «Horas antes, señora Johnson, bienvenida de nuevo. Espero que me perdone cualquier adelanto. La falta de comunicación nos permite asegurar que su visita esta vez sea absolutamente perfecta». La mirada tranquila y penetrante de Elizabeth recorrió la habitación. Al principio no dijo nada, simplemente dejando que el silencio se prolongue lo suficiente para hacer que Rick y Tom retuerzan su risa y condescendencia anteriores. Resonó en su memoria, pero no dejó que sus emociones se mostraran. En lugar de eso, dio una leve sonrisa, una que no del todo llegar a sus ojos. Rick, desesperado por cubrir su comportamiento anterior, hizo un gesto con entusiasmo hacia los autos. «Por favor, tómate tu tiempo, me encantaría mostrarte personalmente nuestros últimos modelos, champán, café, cualquier cosa que necesites, solo dilo». Tom intervino con su voz rebosante de falsa sinceridad, «Queremos hacer esto. Experiencia excepcional, para ti te mereces lo mejor». Después de todo su repentino la adulación era casi cómica, como ver a actores mal ensayados luchando por salvar una actuación fallida, pero Elizabeth permaneció impasible, no reconoció su fingida amabilidad ni respondió a sus exageradas palabras. Sus gestos de silencio eran más poderosos que cualquier palabra que pudiera haber dicho. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Elizabeth y las personas que antes se burlaban de ti ahora te están mostrando lo contrario? Falsa amabilidad y atención porque las mareas de autoridad cambiaron, déjanos saberlo. En los comentarios, tampoco olvides hacer clic en el botón suscribirse si apoyas a Elizabeth y te opones. Prejuicio. Elizabeth no respondió de inmediato, sus ojos tranquilos se encontraron con los de Rick y sostuvo su mirada por un momento más. Entonces uno de los miembros de la junta intervino con voz aguda. «Y el autorizado señor Rick Sanford, estamos aquí para abordar una queja formal con respecto a el maltrato a uno de los accionistas más valiosos de esta empresa. ¿Podría explicarme lo que pasó?» «Aquí temprano hoy». Rick parpadeó momentáneamente, aturdido. «Accionista». Él tartamudeó, su rostro quedando pálido. «No entiendo». «Tú no entiendes». La voz de Elizabeth cortó el aire, silenciosa pero abrasadora. «Ni siquiera te molestaste en hacerme una sola pregunta cuando entré en este concesionario, hice suposiciones y me traté con una falta de respeto flagrante. Dígame, el señor Ford es que su nivel de servicio al cliente». Tom, que había estado parado ligeramente detrás de Rick, trató de recuperar su habitual actitud engreída. «Esto es probablemente un malentendido, señora», intervino, forzando una risa nerviosa. «Manejamos cientos de clientes cada semana y, a veces, ocurren errores». Elizabeth. La mirada se desplazó hacia su expresión tranquila, inquebrantable. «¿Un error es eso lo que
Llamar a alguien riéndose y diciéndole que vaya a un concesionario de autos usados también es un error. Llamar a seguridad. Simplemente porque has decidido que no pertenecen aquí. La habitación estaba en silencio, el peso de sus palabras colgaba pesado en él. Rick intentó salvar la situación. Lo sentimos señora, no sabíamos quién era usted, dijo su voz. Poniéndose a la defensiva. Si nos acabas de decir, te lo dije. Elizabeth interrumpió su tono. Todavía tranquilo, pero ahora con un filo que lo silenció instantáneamente. No debería. Tengo que anunciar mis logros o mi situación financiera para ser tratado con respeto básico. Nadie debería. Tom cambió. Incómodamente, su bravuconería habitual ahora completamente ausente, el débil sonido de el cliente que se aclaraba la garganta en la esquina era lo único que rompía el silencio que intercambiaban los miembros de la junta. Miradas antes de que uno de ellos se dirigiera a Rick nuevamente. Este comportamiento no solo es poco profesional, sino que es una señal directa. Violación de los valores de esta empresa. Nos enorgullecemos de la inclusión y el respeto, y lo que hemos escuchado hoy es. La boca de Rick, profundamente preocupante, se abrió y se cerró, pero por una vez no salieron palabras. Permaneció en silencio, su rostro pálido. Elizabeth giró ligeramente, su mirada cayó sobre Marta, que estaba de pie cerca del fondo de la sala, con las manos entrelazadas nerviosamente frente a ella, dijo Marta. Elizabeth. El tono se suavizó un poco. ¿Podrías venir aquí un momento? Marta dudó, sus ojos se dirigieron a Rick y tan antes de que ella dio un paso adelante lentamente, parecía nerviosa y confundida, pero también había un destello de esperanza en sus ojos. Esta joven Elizabeth comenzó a dirigirse a los miembros de la junta. Era la única persona en todo este concesionario que me mostró alguna amabilidad hoy. No se rió, no se burló y no me hizo sentir mal. No era bienvenida. Puede que no haya dicho mucho, pero su profesionalismo era evidente incluso en su silencio. Las mejillas de Marta se sonrojaron y ella bajó la mirada abrumada por la atención que Elizabeth continuaba recibiendo. Dirigirse directamente a Rick y Tom. El liderazgo es más que autoridad, es cuestión de carácter. Dando ejemplo, y por lo que he visto hoy ninguno de los dos encarna ninguna de esas cualidades. Uno de los miembros de la junta dio un paso al frente y su voz rompió la tensión a la luz de los acontecimientos de hoy. Hemos decidido que es necesaria una acción inmediata. Rick Sanford a partir de este momento queda relevado de sus funciones. Como gerente general su empleo en esta empresa también queda terminado a partir del momento en que inmediatamente los jadeos que recorrieron la habitación fueron audibles. El rostro de Rick se puso de un profundo tono rojo y él abrió la boca para protestar, pero el miembro de la junta levantó una mano para silenciarlo. Sus acciones no solo faltó el respeto a un accionista importante, sino que también puso en peligro la reputación de este concesionario. Este tipo de comportamiento no se toleraría. Que Elizabeth se volviera hacia Marta, quien parecía completamente aturdida por los acontecimientos que se desarrollan. Marta. Elizabeth dijo suavemente, su profesionalismo hoy no pasó desapercibido. Que este concesionario necesita un liderazgo que refleje los valores sobre los que se construyó esta empresa. Me gustaría recomendarte para el puesto de gerente interino. Los ojos de Marta se abrieron y sacudió la cabeza ligeramente como si ella no podía creer lo que me estaba oyendo. Pero yo soy capaz. Elizabeth interrumpió, una cálida sonrisa que adornaba su rostro. Eres capaz y eso es lo que importa. Los miembros de la junta asintieron en señal de acuerdo. Uno de ellos dio un paso adelante y se dirigió directamente a Marta. Organizar la capacitación y el apoyo necesarios, pero por ahora asumirás el rol y confiamos en que lo manejarás con la debida diligencia. El profesionalismo que ya has demostrado. Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas y asintió con la cabeza, su voz apenas por encima de un susurro. Gracias señora, no la defraudaré. El personal y los clientes observaban atónitos. Silencio mientras los acontecimientos se desarrollaban. Rick y Tom permanecieron congelados en su arrogancia. Elizabeth, destrozada, se giró una última vez para enfrentarlos. El respeto no es solo para los gente que consideres digna, es para todos, y hoy has aprendido el costo de olvidar que con eso ella se fue del concesionario con la cabeza en alto, su fuerza silenciosa, dejando una marca indeleble en todos en la sala. Se quedó congelada. En medio del concesionario, su mente dando vueltas, la confianza en Smooth que había llevado consigo todo el día se había desvanecido por completo, reemplazada por la fría y dura comprensión de que sus acciones le habían costado todo. Las palabras del miembro de la junta resonaron en su cabeza como un tambor implacable. Su empleo en esta empresa es terminado con efecto inmediato. Miró a Rick buscando a alguien. Señal de apoyo o solidaridad, pero no encontró ninguna. Rick se quedó a unos pasos de su. Con el rostro pálido y los hombros caídos,
había sido suspendido en espera de una investigación completa y, aunque su despido aún no se había finalizado y ya podía sentir el peso de su inevitabilidad, haga clic en el botón suscribirse. Si crees que ambos merecían las consecuencias de sus acciones, los demás miembros del personal mantuvieron su distancia. Expresiones que iban desde la sorpresa hasta la satisfacción silenciosa, algunos de ellos siempre estaban resentidos por la arrogancia de Tom y el refuerzo ciego de Rick a su comportamiento, ahora veían cómo se desarrollaba The Fallout con una mezcla de asombro y reivindicación. Comprendió que el sistema que una vez había permitido tal comportamiento estaba siendo desmantelado ante sus ojos. Elizabeth permaneció tranquila y compuso su mirada. Afilada e inquebrantable mientras permanecía en el centro del concesionario, el aire estaba cargado de tensión, pero ella misma, con la misma fuerza silenciosa que la había definido a lo largo de la dura prueba, no se regodeó, no. Celebremos que esto no fue una victoria para ella, fue un paso necesario hacia la rendición de cuentas y el cambio en la junta. Los miembros se hicieron cargo de la situación emitiendo directivas claras al personal restante del concesionario. Se colocarán bajo revisión inmediata las políticas que reescribirían los programas de capacitación. Se implementaría y la propia Elizabeth jugaría un papel clave en la remodelación de las operaciones del concesionario. Su influencia no fue solo una sugerencia, fue un mandato de los niveles más altos. De la empresa fuera de la sala de exposición, que una vez estuvo llena de gente, se convirtieron en clientes ricos y tranquilos. A quienes se les había servido champán temprano y se les había brindado atención especial, ahora susurraban entre ellos al darse cuenta de que presenció algo mucho más profundo que una transacción de venta rutinaria, la mujer a la que habían juzgado sutilmente y los despedidos habían surgido como una fuerza de ajuste de cuentas que estaba transformando el entorno en el que vivían. Había dado por sentado que la mirada de Elizabeth se suavizó cuando se giró hacia Marta, que todavía estaba procesando su inesperada. Marta Elizabeth dijo suavemente que su voz transmitía su ascenso a gerente interina. Una calidez unificadora. Esto es solo el comienzo. La forma en que me trataste hoy demostró carácter y coraje. Usa eso. La misma amabilidad para liderar este equipo y crear un ambiente donde todos se sientan respetados sin importar quiénes sean. Marta asintió con la cabeza, sus ojos brillaban de emoción. Gracias, señora de Johnson. Prometo que haré todo lo que pueda para que este sea un lugar del que estés orgulloso. Elizabeth le dio una pequeña pero genuina sonrisa. Ya estoy orgulloso. Ahora es tu turno de demostrar que el liderazgo no viene del poder, viene del propósito. La junta. Los miembros, satisfechos con las acciones inmediatas tomadas, salieron con Elizabeth para continuar discutiendo los planes. Para cambios a largo plazo. Mientras hablaban, la tensión que había llenado el concesionario comenzó a disiparse y eso reemplazó por una sensación de posibilidad. Elizabeth respiró profundamente el aire fresco que llenaba sus pulmones mientras, al reflexionar sobre los acontecimientos del día, su mente se dirigió de nuevo al pequeño garaje donde se había despertado por primera vez su amor por los coches. Donde su padre le había enseñado el valor de la resiliencia y la importancia de defender lo que era correcto. No se trata solo de mí, pensó, se trata de todos los que alguna vez fueron subestimados, descartados o irrespetados. Se trata de asegurarnos de que nadie más tenga que pasar por lo que pasé hoy. Con la conversación con la junta directiva al finalizar, Elizabeth se volvió hacia el auto de sus sueños, un reluciente sedán de lujo que le había llamado la atención en el momento en que entró. En el concesionario, el coche ahora parecía menos un premio y más un símbolo, un testimonio de ella. Viaje, su triunfo y su negativa a ser definida por los prejuicios de los demás. Abrió la puerta del conductor y se deslizó en el asiento, sus manos agarrando el suave volante de cuero. El motor ronroneó a la vida con un sonido potente y reconfortante mientras ajustaba el retrovisor. Espejo, su reflejo la miró fijamente. Calmada, fuerte y resuelta, Elizabeth no solo ganó hoy. Ella se enfrentó a la discriminación con gracia y fuerza, transformó un momento de humillación en un catalizador. Para el cambio, dio un ejemplo que resonaría mucho más allá de los muros de ese concesionario y demostró que el respeto es fundamental. El derecho no es un privilegio y el verdadero poder reside en negarse a aceptar nada menos. Si esta historia te inspiró, no olvides presionar el botón me gusta, comentar tus pensamientos y suscribirte para más historias de justicia, resiliencia y, con perseverancia, juntos podemos crear un mundo donde prevalezcan la bondad y la igualdad. Nos vemos en la próxima.